a este periodo? Chile. Sí, sí, licenciada. Chile. Chile. Fíjense que me comentaban en coordinación que estamos la otra semana, es la última semana de clases, previo al descanso de Semana Santa. Y posterior a ello, regresamos en la semana, no estoy seguro yo, igual lo van a confirmar siempre en las páginas, pero regresamos en la semana del 6 de abril, me comentaban. Y regresábamos a evaluarnos de una vez. Yo no sé cómo irán las demás clases con respecto a literalmente las clases, si ya iniciaron con el contenido. El tema de elecciones y demás situaciones en la facultad ha atrasado muchas cuestiones, pues si se dan cuenta nuestro examen parcial se atrasó prácticamente 2 semanas más, ¿verdad? Entonces eso nos quitó mucho tiempo, pero bueno, por eso es importante que tengamos la clase o aprovechemos el tiempo que tengamos de aquí a la próxima semana, ¿ok? En ese sentido, pues, un par de cuestiones. La primera, estoy en el proceso de calificación de parciales. Yo esperaría que en una semana, semana y media, pues ya tengamos las notas subidas al sistema para que estén pendientes. El examen venía fácil, compañeros. Por ahí tuve la oportunidad de platicar con alguno de ustedes y pues yo creo que en su mayoría a las personas pues que nos vemos en clase normalmente pues no tenemos o no tendríamos que tener problema. Hay unas notas buenas, pero también hay otras malas, déjenme decirles. Estamos en ese proceso de evaluación y en su momento pues se hará saber para que tengan ahí su nota, ¿vieron? Pero bueno, ¿qué les pareció la evaluación? Así, No me a modo gustó. de manera rápida. ¿Qué les pareció la evaluación? Eh, ¿Alguna cuestión que quieran comentar? A mí no me gustó. A ¿Le mí no me gustó gustó. algo? No, a mí ¿No le no me gustó? gustó. No. ¿Por qué no le gustó? Porque ¿Por qué? a veces se confunde uno con las preguntas. Ajá. Por ejemplo, habían patrimonio, hacienda pública. O sea, como tenía que poner el nombre del cuadrito, poner el cuadrito la respuesta correcta abajo. Entonces todo eso Ujú. ahí como que, bueno, yo lo contesté, ay, todo, pero a mi razonamiento y cómo lo entendí. Pero siento que, bueno, ahí sí que cada quien hace lo que puede. Ok, bueno, el tema, Alma, es de que el examen no se puede regalar, o sea, por lo que me da a entender también es, usted preferiría entonces, por ejemplo, que no hubiera banco de palabras. Bien, licenciado, está bien, es que mire, y también que la letrita, como uno que casi no mira mucho de noche, ¿verdad? Entonces no se ve bien la letrita pequeñita, ya de noche es más complicada. La Ah, forma, pues, no es tanto el contenido, sino la forma. bueno. Sí, eso tal vez lo podemos mejorar, el tema del tamaño, eso son las disposiciones que nos da la facultad, Alma, pero lo voy a tomar en cuenta para el tema del tamaño. Eh, Miren, yo pongo el banco de palabras en el sentido de que yo siento, yo cuando yo fui estudiante, eso es ayuda a que nos den la pregunta directa, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir evaluándolo. Yo les pregunto porque, por supuesto, yo me preocupo por ustedes son mis estudiantes, eh, pero también no puedo yo venir y regalar más. Hola, Diego, buenas noches.
Diego. Hola, Lick. Buenas noches, muchas gracias. Sí, solo para preguntarle, Lick, sobre el extemporáneo. Yo el día de ayer, eh, como a las 6 más o menos, le mandé el correo porque necesitaba que control académico me sellara la solicitud, ¿verdad? Entonces se lo adjunté. Sí, gracias Diego. Fíjense que teníamos programado para el día lunes, pero como tuvimos problema con la presencialidad, Sí, correcto. y hoy de igual manera, entonces, como yo creo que ya no nos vamos a ver hasta el parcial, literalmente, Ujú. vamos a ver si evaluamos eh, el próximo lunes. Yo voy a mandar al grupo el listado de las personas que me solicitaron extemporáneo en estos días. Ok. Con él me voy a comunicar, o con ustedes me voy a comunicar, y vamos a ver la forma de evaluar, que lo más probable tendrá que ser de manera virtual el día lunes. Pero esté pendiente, yo voy a dar las instrucciones en el grupo de aquí antes del lunes, ¿o yo? Perfecto, Lick, le agradezco mucho. Gracias. Bueno, Diego. Bueno, por ahí algún comentario más, ¿todo bien? A ver, por ahí vi a Marco. ¿Cómo está Marco? ¿Qué le pareció el examen, el parcial? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues me pareció el examen pues muy lógico, muy lógico. O sea, si se leyó y se estudió un poco, pues se presentaba un poquito, pues bastante fácil, bastante sencillo, muy lógico, de todo lo que Gracias. habíamos hablado. Perfecto. Qué bueno, Marco. Muy bien. Gracias. Bueno, ahí estaríamos, ¿verdad? ¿Alguien tiene la mano levantada? No, ¿verdad? Ah, bueno, Luis, Fernando. O no sé si. Luis Fernando, no, ¿verdad? Estamos bien. Bueno, entonces, en ese sentido, mis estimados compañeros, pues la próxima semana va a estar por ahí, primeramente Dios, publicadas sus notas. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, mis estimados compañeros. ¿Me confirman nada más si logran ver por ahí en pantalla? Sí, Lick, sí, Que estoy presentando, ¿verdad? sí. Bueno, vamos a Se logra iniciar ver. con un tema. Mande Eduardo, si se ve, ¿se logra ver? Sí, sí se ve, gracias. Perfecto. Vamos entonces a ver un tema bastante interesante, mis estimados compañeros, y siempre me confirman ahí si logran ir viendo, por favor. Con respecto a la financiación del sector público, ¿ok? Entonces, podemos observar, mis estimados compañeros, en pantalla el tema de la financiación del sector público. Conjunto de medios mediante los cuales el Estado obtiene recursos para financiar el gasto público y cumplir sus fines. ¿Ok? Entendemos entonces que a través de la financiación, veámoslo como cualquier persona, ¿verdad? Como nosotros incluso, el Estado, a través de la financiación, busca traer esos eh, ingresos para satisfacer las necesidades, que en este caso pues, son los fines, ¿verdad? Todo Estado necesita un recurso para poder existir materialmente. No basta con que tenga únicamente territorio o población o poder político. El Estado necesita dinero, ¿verdad? ¿Para qué necesita dinero el Estado? Primero, primordialmente para satisfacer, como lo repito, las necesidades de la población. Ustedes pues ya lo saben, ya lo hemos venido hablando. Eh, y básicamente sería entonces para sostener la administración pública, pagar a los funcionarios, prestar los servicios para la población, ejecutar obras, atender necesidades colectivas. Por eso se dice entonces que la financiación del sector público responde a una pregunta básica: ¿de dónde obtiene el Estado los recursos para funcionar? O sea, esa es la pregunta del millón. Por ejemplo, nosotros, compañeros, para satisfacer nuestras necesidades, buscamos un trabajo, vemos cuánto nos van a pagar y en base a ese sueldo, hacemos nuestro presupuesto y vemos cómo vamos pagando nuestras deudas, nuestras obligaciones,
si nos da chance podemos ir ahorrando, vamos administrando, ¿entendemos eso? El Estado de igual manera. Ahora bien, el Estado no trabaja, entonces, ¿cómo ellos se financian? A ver, ¿quién por ahí quisiera participar o qué piensa de cómo se financia el Estado? Entonces. Porque recauda tributos, Lick. Gracias, Blanca, perfecto. Vamos levantando la mano, por favor. Blanca dice por ahí los tributos. Marco Antonio, buenas noches, dígame. Buenas noches, Lick. Como dijo la compañera, los tributos, que antes de los tributos están los impuestos, por eso se llama impuestos, porque es una imposición del Estado para su funcionamiento con los gobernados. El derecho de uso de tierras, el YUSI, sobre las ganancias, el ISR, circulación de vehículos, el de combustible, el de cemento, todo eso le permite funcionar al aparato de gobierno para poder sufragar lo operativo, inversión, la inversión pública, salud, seguridad y todos los caballitos que tiene, que menciona el Estado, ¿verdad? Muchas gracias, Marco Antonio. Vamos por ahí, vamos con Ronald. Buenas noches, Ronald. Muy buenas noches, Lick, mucho gusto saludarlo. Buenas noches, compañeros. Realmente ya, pues Marco ya abarcó, ¿verdad? Básicamente lo mismo que yo iba a decir, Lick, ¿verdad? Todos los impuestos. En una de las clases usted mencionaba, ¿verdad? Que el Estado nos necesita a nosotros precisamente por esos impuestos, por esos tributos que nosotros pagamos, ¿verdad? Porque es por medio de ello que el Estado, pues, va a generar todos esos recursos para poder satisfacer el bien común. Gracias, Ronald. Vamos con Eduardo. Buenas noches, licenciado. También podemos encontrar acá la deuda pública y también algunas regalías que el Estado recibe por algunos contratos de usufructo. Buenísimo, deuda pública, ya me tocamos otras cuestiones. Gracias, Eduardo. Cecilia. Buenas noches, licenciado. También los aranceles y los tratados internacionales de importaciones y exportaciones. Muchas gracias, Cecilia. José Manuel Bautista. Buenas noches, Lick. Sí, yo quería, bueno, ya la parte esencial la dijeron nuestros compañeros, pero yo quería hacer énfasis en la filosofía o en el periodo del Estado que estamos ahorita, ¿verdad? Que era fuera del Estado moderno, de las finanzas modernas, que era a partir de cierto momento el Estado podía endeudarse. Entonces, ya no era solo pagar deudas, ¿verdad? Sino ya podía involucrarse en el cometido de generar como un gerente, ¿verdad? Buscar negocios para que el Estado pueda obtener recursos. En este caso, más que todo, pues nuestros gobiernos nos han endeudado, ¿verdad? Y creo que ahí viene un poquito acerca de lo del presupuesto del Estado, que tienen un margen de medición para que los bancos internacionales nos puedan generar préstamos. Pues situaciones como en Argentina, que ya no podían pagar sus préstamos, por lo tanto ya no se pudieron acreditar, ¿verdad? Buenísimo, gracias. Gracias, José Manuel. Pues ya aquí, José Manuel, ya nos toca también un tema bastante importante en cuanto al Estado moderno o la hacienda pública moderna, que en su momento platicábamos también en clase, ¿verdad? Bueno, entonces, me confirman siempre, si pierden ahí, por ahí algo, me informan. Bueno, mejor dicho, si yo pierdo por ahí la presentación. Bueno, entonces, la financiación del Estado no se va a producir solo, no se va a producir de manera solitaria, el Estado no va a estar sentado esperando que caiga del cielo como lluvia a las arcas del Estado del dinero. Una de las principales cuestiones por medio del cual se financia el Estado es, por supuesto, los tributos, que yo creo que es la manera clásica y esencial. De segundo vendría siendo la deuda pública, que por ahí algún compañero nos lo mencionaba, y los ingresos a través de su propio patrimonio, que luego lo vamos a ir viendo. Ahora bien, salto esto para explicar otra cuestión.
¿Para qué el Estado necesita financiarse? Como lo dice la presentación. Entonces, aquí ya podemos ver el tema principal de los servicios públicos. ¿Para qué el Estado se va a financiar? Para que a través de esa captación de dinero pueda otorgarlo a nosotros, los particulares, aquellos servicios públicos esenciales. Otro punto importante, la infraestructura, construcción de carreteras, construcción de hospitales. Esa es la idea general. Y 3, funcionamiento del Estado, lo hablábamos anteriormente, pago de funcionarios, pago, recordemos que el Estado es todo, entonces pago de los diputados, pago de los jueces, pago de los magistrados. Entonces, para eso se financia el Estado de manera puntual. Estamos claros ahí, ¿verdad? Esta es una cuestión bastante general, por supuesto, pero estamos claros ahí, vamos captando la idea de la importancia y del por qué se financia o se busca financiar el Estado, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Vamos tomando nota por ahí? Sí, Lick, vamos muy bien. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, ¿cuáles son aquellas formas de financiación del Estado? Les mencionaba yo anteriormente. Los tributos principalmente, que es la principal fuente, mencionaba la doctora Monterroso. La deuda pública, que es una financiación mediante crédito, y el ingreso patrimonial, el uso de los bienes propios del Estado, ¿verdad? Vamos a ir viendo posteriormente cada uno de ellos, pero tal vez van anotando entonces lo que yo aquí les voy diciendo. Eso sí, vamos a ir rápido, compañeros, no quiero que repita, por favor. Vamos rápido, porque tenemos que abarcar bastante contenido el día de hoy. Entonces, pongamos atención. Y de igual manera, pues, como siempre se los menciono, lo que vemos hoy en clase solamente es un repaso de lo que ustedes ya han leído y estudiado en base al libro y otros documentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el tributo? ¿Qué es el tributo? El tributo es una prestación obligatoria, normalmente dineraria, que el Estado va a exigir al particular en ejercicio de su poder. Entonces, no, el Estado como la supremacía que le otorga la Constitución y como subordinados nosotros, nos impone determinado impuesto el cual nosotros debemos de cumplir, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejemplos claros, compañeros? Levantemos la mano de algunos tributos que nosotros debemos de realizar. A ver, ¿quién quiere? A ver, vamos con Eduardo. Eduardo. El pago del IVA. El IVA es el principal y el primordial. Gracias, Eduardo. Vamos a ver, ¿por ahí algún otro? Vamos con Roxana. ISR. El ISR, el impuesto sobre la renta, que se paga sobre las rentas. Vamos con Irma. No, se nos fue. Luis. Sí, buenas noches, Lick. Pues fíjese que el código tributario, que digamos es la ley específica de tributaria en Guatemala, da una definición que tributos, por ejemplo, son los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, ¿verdad? Entonces, dentro de los impuestos ya se despliegan algunos de los que los compañeros comentaban, ¿verdad? Pero sí es importante esa segmentación que hace, ¿verdad? Porque hace una separación entre impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, incluso las contribuciones por mejoras, que en algún momento el mismo Estado puede, pues, prácticamente solicitar a determinados administrados por un fin en particular, ¿verdad? Solamente. Perfecto, gracias, Luis. Lo que menciona Luis en tema a las clases y subdivisiones, precisamente es tema correspondiente a la próxima clase. Luis ya va un poquito más adelantado, pero vamos a ver esas clases que establece la ley primordialmente y hacer esas diferencias que en su momento a veces pueden llegar a costarnos un poco al momento de entender y principalmente, como mencionaba la compañera al principio de clase, al momento del parcial, ¿verdad? Son cuestiones similares, pero que de una u otra manera tienen diferencia
del por qué, ¿verdad? En la próxima clase lo vamos a ir viendo un poco más a fondo. Gracias, Luis. Vamos con Maribel. Impuesto sobre la renta, Lick. Impuesto sobre la renta y Silvana. También puede ser el impuesto de circulación de vehículos y el ISR. Gracias, Silvana. Bueno, entonces el tributo es el recurso que el Estado nos exige por ley, eso es importante. El tributo es el recurso que el Estado nos exige por ley para financiar sus actividades, ¿ok? Lo que yo quisiera que ustedes tuvieran bien en cuenta y establecido mentalmente es que el tributo debe de estar facultado en ley, ¿ok? Cualquier impuesto, ¿ok? Vamos a ir desglosando esto en las clases posteriores. Vamos a Marco Antonio. Díganos, Marco Antonio. Lick, una consulta, yo no sé si ya se lo pregunté o fue en otra clase que lo pregunté, pero así como lo que realiza la Municipalidad de la Antigua, que son arbitrios, pero este caso no es arbitrio al ingresar a la Antigua de obligar al pago de parqueo de 10 o 15 quetzales, aún así pues existen personas que delinquen quebrando vidrios y robándole cosas a los vehículos o robo de vehículos. Ese se toma como o de hecho es una violación flagrante del derecho de la libre locomoción, porque incluso en el puente de Chiquimulía ya no cobran el paso porque esa es una obra pública. O sea, el paso libre queda pues prohibido. Si uno no paga el parqueo, no puede ingresar o va a la multa. Okay. No sé si va, o sea, yo sé que no va dentro de las cosas que está preguntando ahorita, pero es algo contradictorio, ¿no? Miren, el tema de los arbitrios, y lo mencionaba el compañero anteriormente de igual manera, es tema principal de la próxima clase, pero le adelanto. La ley le otorga la facultad a las municipalidades de, a través de ciertas disposiciones, generar riqueza, generar flujo de dinero. En ese sentido, yo le mentiría ahorita en este momento cómo está establecido el tema de los parqueos en la Antigua. Pero definitivamente, si quiere, me lo voy a dejar, me dejó usted la tarea, lo vamos a ver bien para explicarlo el próximo lunes. Yo creo que encuadraría perfectamente en el tema del arbitrio. Sería bueno investigarlo para ver sobre qué está fundamentado y ver cómo es que está establecido. El caso que usted mencionaba de Chiquimulía, es que esto ya lo hablamos en clase, creo que allí hubo alguna inconstitucionalidad, si no mal recuerdo, o un amparo, no sé cuál de las dos garantías constitucionales hubo, que ya no lo están cobrando porque algún ciudadano interpuso alguna de estas garantías. Entonces, yo no sé si sobre el tema de los parqueos ya habrá, pero como le menciono Marco Antonio, sería de ver cómo está fundamentado este arbitrio, para qué y sobre qué, porque si está bien fundamentado, la ley le otorga esa facultad a las municipalidades de cobrar aquellos arbitrios que consideren necesarios para la satisfacción de las necesidades municipales como tal, ¿verdad? Entonces, no vendría siendo, volviendo a su pregunta original, no vendría siendo una contradicción porque está facultado en ley, ¿verdad? Que es la que le otorga a la municipalidad poder realizar este tipo de cuestiones. Ojo, ahí va a ser la diferenciación que tenemos que establecer en la próxima clase. No es un impuesto, ¿verdad? No es un impuesto, este es un arbitrio directamente. Pero ¿okay? Limita la libre locomoción. Puede limitar la libre locomoción. El tema ahí, como le menciono Marco Antonio, es que sería de ver en el reglamento en el cual se fundamentó ese, cómo es que lo fundamentaron y por qué y para qué. Porque por alguna razón sigue funcionando. Esto lleva años, no es que sea hace poco, no es que haya sido en esta gestión municipal. Entonces,
sería de hacer una investigación, de ver qué es lo que sucede. En base al punto de vista que usted plantea, pues sí podría limitar la locomoción, pero algún otro vecino o algún otro ciudadano podría decir, da orden a las calles, ordena más la municipalidad como tal, no sé, sería de ver y evaluar bien cómo está fundamentado. ¿Por ahí alguien levantaba la mano? ¿No? Ok, entonces sería de ver eso, Marco Antonio, cómo es que está fundamentado para ver qué es lo que sucede directamente con esa cuestión. Como le menciono, yo tengo presente el caso, no sé si es el mismo que hablamos de ese puente de Chiquimulía, o no sé si era otro puente, donde para ir a Monterrico o alguna parte de la playa, cobraban. Sí, ¿verdad? Hoy ya no está. No sé, desconozco si fue por medio de una acción de amparo o por medio de una inconstitucionalidad. Lo desconozco en este momento. César Augusto. ¿Qué tal y buenas noches? Yo creo que la pregunta del compañero va enfocada en cuanto a si me cobran parqueo, cómo tengo o cómo ejerzo ese derecho a reclamar si me dañan el vehículo o me lo roban. Siento yo que la pregunta del compañero va por ese lado, ¿verdad? Gracias, César. Mira, el tema de los parqueos, ya si nos vamos a hablar directamente del parqueo, es un tema bien complicado. He visto yo desde hace mucho tiempo que se ha tratado de legislar el tema del parqueo, porque ustedes si se dan cuenta, vamos a un parqueo en zona 1 a realizar alguna gestión, lo primero que hay al momento de estacionarnos es un gran cartel que dice, no se hace responsable por tal y tal gestión, por tal y tal situación que le suceda a su carro, ¿verdad? Eso es lo primero que está en el parqueo, y estamos pagando, y en zona 1 el parqueo no es nada barato. Es un tema que aún no está legislado, y que en su momento se tendrá que ver, pero eso sí ya se sale totalmente ahorita, al menos de este ámbito que estamos viendo. César, diga. No, Lick, se me levantó la mano, perdón. Bueno, gracias, sí, pero en ese sentido el tema de los daños que nos pueda ocasionar estacionar y que no haya responsables es un tema que no se ha podido legislar hasta el momento. Y va lo mismo que mencionaba entonces el compañero Marco Antonio. De igual manera, yo creo que sí va más allá de un simple análisis. Deberíamos de ver cómo está fundamentado o cómo lo fundamentó en su momento la municipalidad. Pero yo creo que nos quedemos con esto porque esta es la materia del curso. El tema de los daños y perjuicios que le sucedan a nuestro vehículo es situación que tendremos que ver en derecho civil, derecho penal o lo que sea. En derecho financiero, el tema es que la municipalidad sí está facultada para hacer ese cobro. Hay que ver cómo lo hicieron. Por eso es que se está haciendo, por eso es de que hace años lo están haciendo, no es que se lo hayan sacado de la manga. Hay que ver cómo lo fundamentaron, ¿verdad, Marco Antonio? Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, claro, gracias. Gracias, Marco Antonio. Vamos al siguiente, entonces, deuda pública. La deuda pública es aquel conjunto, pues, de las obligaciones que el Estado va a tener con aquellos, con los terceros o internos o externos para obtener aquellos recursos que permitan financiar aquellas actividades, comprometiendo el Estado a devolverlos posteriormente. Por ejemplo, a diferencia del tributo, el Estado acá no exige, sino que el Estado se endeuda, obtiene los recursos directamente mediante préstamos, emisión de bonos, que en este gobierno yo he visto que se ha dado mucho, u otros mecanismos de crédito para que el Estado pueda recibir el dinero, pueda ejecutarlo y posteriormente devolverlo, ¿verdad? También he visto yo por ahí que este gobierno ha hecho muchos préstamos al BCIE, creo yo que es el Banco Centroamericano de Integración, no sé qué, se me va el nombre,
La vez pasada vi que fue un préstamo para la construcción de una cárcel. Hace poco vi que había sido un préstamo para la construcción de una carretera. Entonces, es otro medio de financiación que realiza el Estado de Guatemala para poder cumplir con aquellas necesidades que por ley le competen. César, buena noche, diga. Los bonos del tesoro, Lick. Los bonos del tesoro, era lo que mencionaba. Eso es clásico. Yo en este gobierno he visto que han emitido, pero bastante exagerado. Cada vez que veo las redes sociales me ha salido cierta publicidad, no sé cómo funcionan en realidad. De vez en cuando hasta me ha interesado poder invertir un poco por ahí. Pero sí, yo al menos en este gobierno he visto que han practicado mucho el tema de los bonos del tesoro. Muchas gracias, César. Entonces, cuando al Estado no le alcanza, esa es la idea, cuando al Estado no le alcanza lo que recauda, puede acudir a crédito, puede acudir a préstamo para satisfacer aquellas necesidades, ¿ok? ¿Estamos bien por ahí? Entonces, vemos la segunda forma de financiación, deuda pública. Estamos claros ahí, ¿verdad? Y el ingreso patrimonial. Son los recursos que el Estado obtiene de la explotación, de la administración o disposición de los bienes que integran su patrimonio. ¿Qué sucede acá? El Estado no actúa como autoridad que impone obligaciones, sino como titular de bienes, como propietario de un bien. Percibe ingreso porque posee propiedades, concesiones o derechos económicos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han podido ver en redes sociales, también se da mucho, o yo he visto mucho últimamente, el tema de que la Senaved pone en alquiler edificios, oficinas, casas, bienes inmuebles particularmente, que han sido extinguidos de procesos penales donde se estableció que la compra de ellos fue de manera ilícita. Pues este es un claro ejemplo de cómo el Estado entonces actúa como propietario al momento de rentarlo y percibe ganancia sobre ellos, ¿verdad? ¿Queda claro ahí el tema de estos tres modelos de financiación del Estado? ¿Queda bien ahí, compañeros? Sí, vamos muy bien. Gracias. César tiene la mano por ahí. ¿Será que tiene dudas o se quedó de la vez pasada? No, Lick, perdón. No, solo, bueno, no, me iba a salir del tema, pero no, mejor, sí, dejémoslo. Porque si no le interrumpo su cátedra. Gracias, Menciónenos, César, díganos por ahí, es bonito platicar. Conversemos. Dígame. No, lo que pasa es que con el tema de los parqueos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así rapidito y no entrar en mucho detalle, sino a rasgo general. El tema de los parqueos, por ejemplo, en México, sí ya se están viendo unos casos donde se hacen responsables los parqueos porque tenían los mismos eslogans de que no nos hacemos responsables. Pero nunca falta el buzo, el abogado buzo que dice, bueno, si usted me está dando una factura o un ticket de cuando yo llegué, estamos estableciendo una relación mercantil. Contractual. Exacto. Entonces, usted me está dando una factura donde si yo le daño la plumilla, le pego al policía, rompo un vidrio, yo le hago algo al centro comercial, usted me va a cobrar en base a ese recibito que usted me dio. Entonces, es viceversa. Es gana o pierde. Entonces, en esa relación contractual, como dice usted, es que le han dado en la torre a varios centros comerciales donde no señor, él entró, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar los bienes de las personas que se los confiaron a través de ese pequeño contrato que es el ticket de parqueo. Lógicamente en Guatemala no se ha manejado eso, pero yo creo que ya no hace falta mucho como para que pegue el brinco por ahí, ¿verdad? Gracias, César. Sí, yo creo que no faltará mucho. Yo de verdad
relativamente poco he empezado a escuchar que el tema de los parqueos ha tomado auge porque definitivamente es un tema bien desproporcional e injusto, porque se han dado casos incluso donde han robado vehículos dentro de parqueos que uno está pagando, ¿verdad? Entonces, en su momento me imagino que se va a legislar. Hay muchos, por supuesto, como en todo, intereses de por medio que deberán de solucionarse al momento de legislar esa cuestión. Al momento pues no está, pero el caso de México lo desconozco, pero si es así, creo que puede ser de mucha ayuda para que en su momento, a través del derecho comparado, pueda tomar auge y pueda hacerse la misma situación aquí en Guatemala. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Ronnie, buenas noches. Buenas noches, Lick. Noche, Ronnie, cuéntenos. Fíjate que con el tema que estaban tocando, lo del parqueo, en realidad sí está dando auge, pero realmente esto ya existía porque en la ley del consumidor sí establece de que los parqueos tienen derecho a cobrar, pero dice también, esto es el decreto, ahorita se lo digo, 6-2003, en el cual establece que los parqueos públicos y privados que cobran por el servicio son responsables por los daños y robos del vehículo. Entonces realmente esto sí existe, pero cuando uno llega a un parqueo, independientemente de la zona, y le dicen, y uno ve el rótulo de que no nos hacemos responsables por daños o pérdidas del vehículo, realmente allí como ciudadanos lo que tendremos que hacer es denunciar a la DIACO para que la DIACO vaya e investigue eso, porque están violando prácticamente ya un decreto ya existente. Buenísimo, Ronnie, gracias. Desconocía yo de esa situación, Ronnie. Tal vez nos comparte por ahí el número de decreto, lo vamos a investigar, y si quieren, con mucho gusto lo podemos platicar la próxima clase, donde vamos a ver ya el tema de clases de impuestos y demás, para ir solventando esa duda que yo creo que les está interesando bastante, ¿verdad? ¿Les parece? Gracias, Ronnie. Tal vez entonces nos copia por ahí el decreto. Sí, ahorita se lo envío, Lick. Sí, es que como le decía, realmente ese tema sí ya existía, pero no le habían tomado importancia, y como uno ve en todos los parqueos de que ellos no se hacen responsables por los daños del vehículo, entonces uno cree que es normal, pero realmente sí están violando prácticamente la ley de estos parqueos, porque ya está establecido desde el 2003. Exactamente, exactamente. Y ese decreto y como otros reglamentos, leyes que existen, siempre se pasan por el arco del triunfo, ¿verdad? Entonces, gracias, Ronnie, mándenos por ahí la información y vamos a platicarlo la próxima clase, ¿les parece? Ya tocamos un poco más a fondo ese tema de los parqueos, ¿ok? Vamos a seguir entonces un poco con la clase, con el tema directamente pues del tributo. Regreso aquí. Para que lo tengan ahí nada más, recuerden que yo les envío la presentación, ¿ok? Entonces ya ustedes ahí pueden sacar alguna idea. Es la prestación obligatoria establecida por ley, exigida por el Estado para financiar el gasto público, directo, ¿verdad? Ejemplos, el IVA y el ISR les coloco yo por ahí, pero hay un sinfín más de otros ejemplos. Deuda pública e ingresos patrimoniales. La deuda, obligaciones que el Estado contrae y debe devolver, préstamos y bonos, como por ejemplo, e ingresos patrimoniales, recursos obtenidos del patrimonio estatal, alquileres y concesiones, ¿verdad? Las concesiones es un tema bien complicado también, porque al final de cuentas también el Estado no saca provecho de ello, pero no es el fin, pero bueno, a través de las concesiones puede existir un ingreso patrimonial a favor del Estado, ¿ok? Entonces finalizamos ahí con el tema de la financiación del Estado como tal. Ahora bien, ¿qué es el recurso público como tal? El recurso público es todo ingreso que el Estado percibe, cualquiera que sea su origen o naturaleza, y va a ser destinado para financiar el gasto público y el cumplimiento de los fines del Estado como tal, ¿ok? Eso es el recurso público. Todo ingreso que percibe el Estado para financiar el gasto público, ¿ok? ¿Queda bien ahí? ¿Qué incluye el recurso público? Lo que mencionamos anteriormente, el tributo, la deuda pública y los ingresos patrimoniales, ¿verdad?
Otros ejemplos que pueden existir y que en su momento lo vamos a ver un poco más a detalle: los impuestos, las tasas, las contribuciones, los préstamos, las multas administrativas. Hay una variedad de cuestiones que encuadran precisamente en lo que es el recurso público como tal. ¿Ok? Estamos claros ahí, ¿verdad? Clasificación de los recursos públicos. Aquí pues va a haber una variedad de los mismos, y posteriormente vamos a ver de algunos autores. Los recursos públicos pueden clasificarse en términos generales. Esto es lo que yo les coloco a modo de que sea más fácil y sintético el estudio. Primero, según su origen: originarios y derivados. ¿Cuáles son los originarios? Son los que provienen del propio patrimonio del Estado. Entonces, ¿cuáles son los originarios? Los que provienen del propio patrimonio del Estado. ¿Cómo cuáles, mis estimados? El caso claro: el alquiler de determinada propiedad. Ese es un recurso público originario, ¿verdad? Vamos con el derivado. Son los que el Estado obtiene de los particulares, principalmente en el ejercicio de su poder. ¿Cuál es el ejemplo claro de los derivados, estimados compañeros? Derivados. Los impuestos, Lick. Gracias Ronald, Mariana y Marco. Los impuestos. Ese es el claro ejemplo. Entonces, los derivados son los que el Estado obtiene de los particulares, nosotros, principalmente en el ejercicio de su poder. ¿Ok? ¿Por qué en su poder? Porque existe prácticamente una coerción para que se realicen, ¿verdad? Segundo, por su naturaleza: tributarios y no tributarios. Tributarios son los que provienen directamente de los tributos. Ejemplo: el IVA, el ISR, el montón de impuestos más que hemos platicado a lo largo de la clase. Son los puramente tributarios, que están directamente establecidos en ley para el financiamiento del Estado como tal. ¿Ok? Entonces, los tributarios son los que provienen directamente de los tributos establecidos en ley. Los no tributarios son los que no derivan de los tributos. Fácil y sencillo. Los no tributarios, los que no se derivan de los tributos. Como por ejemplo, la deuda pública, como por ejemplo, las multas administrativas, como por ejemplo, las rentas. ¿Ok? Entonces, ahí viene siendo un origen de recurso público no tributario: la deuda pública, la multa y la renta. Marco Antonio. Lick, las portuarias, ¿dónde ingresarían? Las portuarias, al momento, por ejemplo, vemos en el Código de Comercio existen tres cuestiones. Se me va el nombre ahorita: las primas y demás. Sería de ver ahí el tema, estimado Marco, porque ahí entran muchas cuestiones, aparte de administrativas, internacionales también. Entonces, yo consideraría en este momento que usted me lo pregunta, que viene siendo tributario, porque están establecidas en ley. Sin embargo, hay ciertas cuestiones internacionales que no quedan únicamente aquí. Hay muchas cuestiones que se pagan que no quedan directamente aquí. Entonces, para mí, el ingreso de las portuarias directamente vendría siendo una cuestión tributaria puramente. Pero Lick, ahí como la SAT sí entra dentro de los tributos, lo que se importa, lo que exporta, como tal. Sí, exacto. Actividad económica de importación y exportación. Pero la portuaria como tal, el terreno, por ejemplo, SOLIC, la zona libre de comercio, eso se arrenda. La parte de los muelles se arrenda.
las bases navales, tanto del Pacífico como del Atlántico, facturan también, como son parte del gobierno, facturan como seguridad naval hacia las portuarias. Entonces, ¿cómo entraría ahí esa? Incluso ellos tienen su propio presupuesto, porque tienen sus regalías que se reparten entre sus empleados y les dan a las municipalidades aledañas, perdón, a los municipios aledaños cuando reparten utilidades. Ok, bueno, la verdad que sí, ahí sí me agarro un poquito entonces en curva, mi estimado también Marco. El tema de la portuaria vendría siendo muy amplio. Yo me estaba enfocando más directamente, como lo mencionaba en su principio usted, a la importación y exportación y todo lo que deriva de ellos en ese tráfico que existe. Sin embargo, ya esas cuestiones tan puntuales que me está mencionando, sí, en este momento le quedaría un poco mal en dónde podría encuadrar ese ingreso al Estado, si es que lo hay. Lo desconozco yo en este momento, Marco Antonio, también ahí lo dejamos de tarea y lo podemos establecer un poco más en la próxima clase, pero tal vez por ahí Luis, que levantó la mano, nos puede ayudar un poco. Luis, buena noche. Sí, solo para comentar, ese tema es bien interesante, pero no es tributario, el tema de las portuarias. Primero, tenemos al día de hoy 2 portuarias del Estado, en este caso lo que es Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla. Hay otra que en este caso es Puerto Barrios, pero esta pertenece a, por marca se conoce como Chiquita, pero es en algún momento privada, ¿verdad? Entonces, hay un tema especial, por ejemplo, en el caso de Puerto Quetzal, habían la vez anterior, en el tiempo del Partido Patriota, no me voy a meter a política, pero solo para comentar, habían concedido una concesión en un terreno y hay una portuaria internacional, en este caso APM Terminals, que había hecho una inversión ahí, y después se dio un tema especial de que ahora el Estado tuvo que hacer una gestión. Hay un tema complejo, pero lo que quiero llegar es que todos esos ingresos, si es es del Estado, por ejemplo, como es Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla, es un ingreso del Estado, ¿verdad? Y como lo indicaban, hay una serie de distribución de alguna utilidad para los trabajadores. En el caso de Chiquita o Puerto Barrios, es privada, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la intervención, por ejemplo, ahí de caso de SAT y aduanas, es un tema meramente de control aduanero para efectos del ingreso de exportaciones y el tema de las exportaciones, por el control únicamente, ¿verdad? Pero en sí, ese recinto específico se conoce en algún momento como zona primaria aduanera, pero está sobre la parte de la portuaria como tal, y ahí hay más empresas todavía, por ejemplo, quienes alquilan en este caso las grúas y todo el servicio a lo interno, ¿verdad? Es un tema bastante amplio, pero sí es interesante conocerlo, ¿verdad? Si es del Estado, va para el Estado y no es tributario. Si en algún momento tiene un proceso de importación y genera, por ejemplo, derechos arancelarios o IVA importación, ya se constituye en un ingreso, en este caso tributario, ¿verdad? Solo para tener ahí la referencia así muy general. Solamente. Buenísimo, Luis, qué interesante lo que usted nos comenta por acá, y eso nos despeja también un poquito más. La verdad que en ese tema yo sí estoy bien lejano, pero es interesante también saber el tema del derecho portuario, que es un mundo, de verdad que es un mundo y bastante bonito. Gracias, Luis. Y tal vez por ahí, Marco, no sé si le queda un poquito más claro lo que nos mencionaba ahí el compañero Luis. Vamos a escuchar a la compañera Mariana, por favor. Licenciado, yo percibo a las portuarias como patrimonio del Estado. Yo estoy leyendo ahí que los recursos originarios existen de 3 tipos: rentas que provienen de ventas de dicho patrimonio, precios o tarifas cobradas por servicios públicos y recursos originados en empresas públicas. Entonces, yo creería que entrarían como recursos originarios todos los recursos que provienen de las portuarias, porque son como una empresa, no son empresas públicas, por así Buenísimo. decirlo. Gracias, Mariana. Gracias por la participación. Sería un tema de ver, como mencionaba Luis, hay muchas cuestiones que también son puramente privadas en el tema portuario, entonces sería de analizar, pero el pensamiento que usted nos comparte está bastante bien en el sentido de que todo lo que produzca alguna entidad del Estado
originario como tal, ¿verdad? Gracias, Mariana. César. Lick, una pregunta. ¿La VAS cómo quedaría? Porque La eso es VAS, privada, ¿no? Pero, ¿qué beneficio tiene para el Estado? mire, también desconocería, por ejemplo, el tema de la VAS, yo no sé si es una concesión público o privada, yo no sé si es una situación puramente privada, yo no sé de quiénes originalmente eran los terrenos, pero por ejemplo, yo le pongo el caso de la carretera Palín-Escuintla que en su momento existió, eso fue una concesión, lo veíamos anteriormente. ¿Qué es lo que menciona el compañero Luis? Pero bueno, como el tema de Palín, ese es un tema, eso es un tema de concesión y lo hablábamos anteriormente. La concesión vendría siendo un ingreso para el Estado, sin embargo, se ha desvirtuado totalmente porque cuando hace un par de años que se finalizó esa concesión, se logró determinar de que la ganancia del Estado fue, pero exageradamente baja. Y así sucede con un montón de otras situaciones más en tema de minería y demás cuestiones. Ahora bien, el tema de la VAS, yo no sé si por ahí alguien sabrá si es una situación también público o privada, una concesión que existe sobre los terrenos, o cómo se estará manejando. Marco. Sí, que eso es algo privado. La VAS es una compra de terrenos Okay. que se hizo en varias municipalidades bajo un plan de establecer el anillo intermunicipal. El objeto de la base es todavía agarrar atrás de Palencia, luego llegar a Chinautla, de Chinautla a San Juan Zacatepeques, y así, o sea, que exista realmente el anillo periférico, una circunvalación, no como conocemos el periférico, que comienza o termina en la zona 12 y comienza y termina en la zona 1. Incluso hay una parte que están construyendo de San Cristóbal, que va a ser una privada, que sale atrás de la Frater y va a caer al Cejusa. Exacto. Sí, de Boulevard Sur pasa por todo el barranco hasta Cejusa, ¿verdad? Cabal, así es. Y con el tema de la concesión, así como de Marnos, Palín, Escuintla, que a partir de junio van a volver a cobrar, pues ya sabemos la historia desde el 2020, porque es que se hizo pedazos, terminó la concesión, fue dado un pedazo de Guatemala a una empresa mexicana, en este caso Marnos, que por más de 25 años, pues la verdad que mantuvo bien la carretera, pues. Sí. Entonces, la concesión se da como tipo Guatecompras, que se da una oferta y ya, pues, varias empresas son las que van a calificar para poder quedar como ganadoras del evento. Mire, Marco, Marnos viene a trabajar ahora en la carretera que es la de Puerto Quetzal. Así es, otra vez. Sí, pues, ahí vamos a ver entonces, hay una alianza público-privada donde el Estado va a otorgar una concesión a determinada empresa para que administre lo que hayan pactado. ¿Qué es lo que sucede ahí? Existe una ganancia para la empresa, la entidad privada y para el Estado. Lo que pasa es que es lesivo porque dicen que es una administración público-privada, pero lo único que está haciendo el Estado es autorizando que otra persona se agencie de fondos para poder darle mantenimiento a la carretera, que es una obligación del Estado mantener la carretera. Pues. Sí, el tema es, y es lesivo porque no se pactan bien las condiciones. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones políticas que nosotros, por supuesto, no sabemos y no vemos. Pero la idea de la concesión siempre es un gana, 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 literalmente. Sí, porque el libramiento fue un fracaso. Cuando en el gobierno de Jimmy Morales demandaron a la empresa que construyó, la empresa contrademandó al Estado, porque le digo, nosotros hicimos lo que ustedes nos pidieron, ustedes hicieron los planos, si ya se cayó, hicimos las especificaciones que ustedes nos hicieron. Cabal. Y hay que tomar en cuenta toda la expropiación que hicieron en Chimaltenango con el alcalde para poder vender y hacer el libramiento. O sea, realmente
al final quien tuvo la culpa fue el mismo gobierno, pues, porque demandó a la empresa que desarrolló el libramiento, que a la semana se cayó, y Y existe una contrademanda ahora contra el Estado que va a tener que pagar daños y perjuicios. Que ya la ganó. Que ya la ganó. Pues imagínense. Entonces, la idea central de esto, compañeros, es de que entendamos que el tema de la concesión es un tema importante que la idea principal es que genere beneficio al Estado. En la práctica suceden otras cuestiones que puede uno entender que al 100% no es así. Hay muchas cuestiones, repito, que no vemos y no entendemos o no quieren que veamos. Pero la concesión en papel es una figura en la cual el Estado debe de ganar y, volviendo al tema para ir direccionando lo que estamos viendo, genera un ingreso al Estado. O sea, es una manera de ingreso para el Estado. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Lick. Solo para aportar, esto tiene mucho que ver con la parte que el libro menciona acerca de que los recursos del Estado vienen a ser como botines políticos, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Estado pierde por un grupo de personas que está en el Congreso de la República y que vende, desgraciadamente, los recursos del Estado. Eso fue lo que pasó con Manos, eso es lo que va a pasar con otras concesiones, ¿verdad? De hecho, la corrupción esta que se dio con la empresa brasileña, pues en 45 minutos todos los diputados votaron y creo que por ahí está el valor de la coima que les dieron. Entonces, es un problema, ahí yo lo relacionaba un poco con lo del libro, lo que habla la autora acerca de ese beneficio político que se da, ¿verdad? De poder concesionar o crear un hospital o lo que sea, o un puente, se da más cuando hay una aplanadora dentro del Estado, dentro del Congreso. Y mi otro punto es que si usted me pudiera decir, como pues por los tiempos, ¿verdad, Lick? Y esto es opinión bien personal, si usted nos pudiera indicar qué capítulos son los del libro que van a ser evaluados. Le comento esto porque de repente hay alguna otra actividad ya no vamos a poder tener la oportunidad de platicar. Sí. ¿Qué capítulos son para poderlos comenzar a estudiar, ¿verdad? Y preparar material para poder salir adelante, ya que el avanzar es lento y hay muchas otras circunstancias. Muchas gracias, Lee. Bueno, José Manuel, yo les voy a pasar de aquí al fin de semana de igual manera la planificación de lo que vamos a tener en las próximas clases que según me informaron vamos a tener, y en ese sentido se va a establecer ahí hasta qué vamos a llegar. Oye, José Manuel, entonces deme par de días y yo se los envío. Qué bueno que esté leyendo por ahí el libro de la doctora Monterroso, como usted no me dejará mentir, ese libro de verdad que es una maravilla, muy bien explicado la doctora, y pues existen bastantes cosas que nos ayudan para la clase. Entonces qué bueno que usted ya esté por ahí leyéndolo y estando en sintonía de lo que estamos viendo en este momento. Sí, que es, la verdad que está muy bueno, los resúmenes también, igual, y sí, va uno aunando y uniendo cabos, ¿verdad? Entonces a veces muchas preguntas pero ¿y qué ganamos con la VAS, verdad? Pero ya entendemos ahí que es privado, igual que los parqueos, ¿verdad? O sea, es como irme a alquilar una casa, si a mí me alquilan una casa por 10,000 y yo estoy dispuesto a pagarlo, pues lo pago, es la propiedad privada, ¿verdad? Igual la base es privado y pues ahí el derecho privado los favorece o nos favorece a todos. Muchas gracias, José Manuel. César, vamos a ir finalizando. César, cuéntenos. No, solo era para que dentro del mismo estado está esta entidad que se llama ANADIE, que es precisamente lo que usted dice, ¿verdad? La alianza público y privada. Y otro ejemplo de los recursos del Estado mal utilizados y donde se da como el caso del libramiento de Chimaltenango son las mineras. Sí. Ya, hay una fuga de dinero increíble, ¿verdad? Sí, es un gran ejemplo de cómo no funciona o cómo no beneficia al Estado económicamente en nada. Gracias, César. Vamos a ir avanzando por el tema del tiempo, compañeros. Qué bueno que tengamos por ahí ciertas cuestiones.
pero vamos a ir avanzando. Gracias a todos los que están participando, siempre eso se agradece y se toma en cuenta bastante. La clasificación de los recursos públicos según su regularidad, ordinarios y extraordinarios. Ordinarios se perciben normalmente de manera continua o periódica, impuestos anuales, tasas periódicas. Por ejemplo, el impuesto, no sé si legalmente está establecido así, de circulación. Este es un recurso público ordinario, porque anualmente nosotros debemos de cancelarlo, ¿ok? Extraordinario, se obtiene en situaciones excepcionales o no permanentes. Venta excepcional de algún bien del Estado que va a generar riqueza para el mismo. No tengo algún otro ejemplo de ello, pero es situación que no se da comúnmente, ¿ok? El impuesto de solidaridad lo pusieron para Sí. un tiempo determinado, pero se sigue pagando, que es el 1%. Ese viene del tiempo de Colón. Y pero si se sigue pagando, es ordinario ya. Por eso, pero ya de forma tácita, porque fue establecido como una emergencia, por eso era solidaridad para hacer la bolsa solidaria. En su momento, sí, y ahora ya no existe y se sigue pagando. Sí, esa es una cuestión, como usted lo pone, como por ejemplo, en su inicio sí fue así, no sería de hacer el estudio, pero sí, en su momento, si así se pactó, fue un impuesto entonces extraordinario. Que se haya quedado ya lo convierte ahora en ordinario, ¿verdad? Pero sí, gracias. Bueno, y vamos con lo siguiente, que aquí vamos a pasar un poquito rápido porque sinceramente yo no soy muy fan de andar queriendo pretender que ustedes aprendan cómo lo describe o cómo lo interpreta cada uno de los autores. Pero en el libro, miren, en el libro no me dejará mentir por ahí el compañero, creo que era José Manuel, que ha estado actualizándose y leyendo y tratando de ir al día con la clase, que en el tema de la clasificación doctrinal por parte de los autores es un tema bastante amplio. Sin embargo, yo no soy partidario de venir y preguntar en los parciales qué es lo que dijo tal autor. No me sirve a mí, no creo que sea lo correcto. Entonces, solamente a modo de que lo tengan presente, la clasificación doctrinal según los 3 autores que establece el libro es la siguiente, la que está ahí establecida. ¿Ok? Vamos con el origen de los tributos. De igual manera, sencillo. Yo lo subdividí o según como está establecido en el libro de la doctora Monterroso, en 4 situaciones importantes. Antigüedad, Edad Media, Estado Moderno y Actualidad. ¿De dónde se origina el tributo? ¿De dónde nace el tributo? ¿Por qué se da el tributo? Se encuentra principalmente en aquella necesidad histórica de los grupos humanos organizados de obtener recursos para sostener la autoridad, la defensa, la administración y las obras colectivas. O sea, así